Continuamos con más de Mujer a Mujer, súper contentas de que esté con nosotros, pendientes a través de redes sociales, y nos encanta que nos dejen mensajitos, sobre todo para hacer una entrevista mucho más dinámica. Así es, nuestras redes sociales están habilitadas para que ustedes nos puedan escribir o también nos puedan hacer una llamadita al 2559-3333. Y es que traemos un tema, pero más que interesante, y esto creo que nos compete a todos estos buenos modales en peligro de extinción, y tristemente estábamos hablando de que otros ya se extinguieron. Otros ya se extinguieron, pero queremos que con este programa ustedes, los que están en casa, las familias que nos están viendo, pues puedan retomar, que vayan a poner las cartas en el asunto sobre lo que estamos haciendo mal. A continuación vamos a presentar a nuestra invitada. La licenciada Norma Mónico, psicóloga e investigadora, está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Qué gusto, gracias, licenciada, señora, qué bueno que esté con nosotros. A mí me encanta como siempre regresar, y me fascina cómo en este programa hay una diversidad bien interesante y sobre todo útil de temas, desde el suicidio, desde la depresión, el rescate de los animales, hasta esto, cocina, ¿verdad? A veces puedo ver las recetas tan deliciosas y los temas que dan. Fíjense que bien interesante el tema que nos trae este día, los modales en vías de extinción. Alguien me decía, pero es que eso jamás, porque mientras el ser humano se interactúe, se relacione, los modales no se van a perder. No se va a perder la relación, pero sí esa sensación de bienestar, porque preciso que son los modales. Es el conjunto de comportamientos que se generan a partir de la interacción con los pares o con el resto de las personas, que dan esa sensación de bienestar, que están basados en cortesía, en respeto, en buenas formas, y que le dan ese deseo a los demás de querer estar con usted, desde que se levanta hasta que se acuesta. Esto significa en su casa, al salir de ella, en el camino, al llegar a un lugar, al regresar. Entonces, tristemente, estos modales, muchos, a nuestro pesar, ya no existen. Y probablemente las nuevas generaciones no lo van a saber, así como nosotros no conocemos de cantidad de especies que probablemente existieron, pero ni las extrañamos porque no las conocimos. El problema de los modales es que al desaparecer van a generar una serie de conductas completamente intemperantes, inaceptables, porque cuando faltan la buena, esa sensación de bienestar, inmediatamente viene la sensación de malestar. Exacto. Entonces, no vamos a entender por qué, pero nos vamos a llevar mal. Hay violencia, hay resistencia, hay malas relaciones, hay divorcios, hay antipatía, hay aislamiento, y probablemente hasta derive en mayor conducta, como el tema que ustedes tenían al principio de su programa. Nosotros le comentábamos antes de comenzar esta entrevista, es por qué se van perdiendo, o ciertos modales o conductas de las buenas se están extinguiendo, cuando la generación que educa a nuestros padres era una generación muy correcta, de principios, de valores, en la mayoría de los casos. Luego nuestros padres nos educan a nosotros, y creo que mi generación todavía tiene todo eso arraigado para enseñarle a nuestros hijos. Entonces, ¿a dónde es que hay un quiebre de decir, bueno, ahora los jóvenes apenas y saludan? Entonces, los padres que educaron, todavía es mi generación, que tenemos eso bien claro. Entonces, no. Fíjese que es bien interesante, porque aquí quizás vamos a hablar de la generación X y los millennials, la generación Y. La generación X fuimos formados por a lo mejor los baby boomers. La generación X son las personas nacidas entre 1960 y 1980, donde la conformación de las familias de alguna manera era más nuclear. Sí. Entonces había más presencia de los padres con los hijos, había más tiempo y había mayor rigurosidad. La generación de los millennials es de los 80 al 2000, y luego la generación Touch, la generación de los Z. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué se da ese quiebre? Leyendo, investigando y a lo mejor percibiendo del medio, nosotros podemos tener muchas razones. Una de ellas es la pérdida de la unión familiar. Entonces, muchas veces la familia, que es donde comienza el modelaje de los valores, de las conductas, de los hábitos, comienzan a definirse estos estilos que daban vida, que daban sentido a esta sociedad, porque los salvadoreños fuimos conocidos por muchos años como una sociedad hospitalaria, escandalosa si usted quiere, pero hospitalaria, respetuosa. Usted iba a los pueblos y le saludaban con propiedad, le conocieran o no, le decían buenos días, le de Dios. Las personas al entrar saludaban, pero los jóvenes sabían que aun cuando el adulto entrara a un lugar,
es de rigor que un joven siempre salude al adulto, aun cuando el que esté entrando sea el adulto, pero el adulto saluda y casi se vuelve simultáneo. Pero los jóvenes no se pueden quedar esperando que porque alguien llega, se quedan esperando, salúdenme. Entonces se ha perdido porque en las familias ya no son tan nucleares y muchas veces, esto es, no está escrito en piedra, en algunos casos puede explicarse que los padres por culpa sobrecompensan con permisividad. Al no estar con sus hijos por el trabajo, al no estar con sus hijos por una relación que ya no pudo darse como se esperaba, como eran los planes en el inicio del matrimonio, entonces tanto el papá como la mamá se vuelven permisivos para ganar el amor y sobrecompensar, insisto, con permisividad por culpa, la ausencia. Entonces los niños gritan, hacen berrinches, hacen desórdenes, cometen groserías y ¡ay, dejémoslo! No lo regañen. Entonces estos niños van creciendo con en una anarquía, con una soltura total que como no recibieron, ellos no pueden dar aquello que no tienen. Su descendencia va a ser una descendencia que no tiene ningún sentido de orientación. Entonces imagínense el caos. Esa puede ser una explicación. Otra puede ser que incluso la generación a la que se refería Vero, hemos dejado aquella formación que tuvimos tal vez por el peligro, por la inseguridad. Entonces alguien se nos acerca en la calle y nos quiere saludar y huimos. Vemos a alguien que nos pide una dirección y huimos. Simplemente ya no queremos esa interacción. No queremos ni que nos den la hora, ni pedir la hora. Entonces, en la calle nos hemos vuelto insensibles, vemos que alguien necesita ayuda, decimos, no vaya a hacer algo, pues que la historia de nuestro país nos ha ido dando lecciones bastante tristes y hemos optado por perder esa sensibilidad social, aquellos que sí recibimos formación. Y después ya lo llevamos a otros lugares. Ya no solo no saludo al de la calle, ya no saludo en ningún lugar. Ya pierdo la sensibilidad en otras partes. Alguien estornuda y simplemente me he vuelto insensible y he borrado de mi espectro visual a las otras personas, sus necesidades, su presencia. Esa puede ser otra razón. Una más puede ser la tecnología. Sí. ¿Verdad? Que el tener acceso a contacto a distancia nos ha eliminado del contacto presencial. Personal. Exacto, entonces tiene usted a los niños desde el sillón a la cocina, mamá, ¿me puedes traer un vaso con agua? Por Dios, entonces prefieren estar viendo porque se les ha vuelto una dependencia, una necesidad obsesiva, porque nada están viendo, a veces memes, a veces fotos de historias de Instagram de otra gente, vemos pasar la vida viendo fotos de alguien que ha subido fotos que ni siquiera reflejan su vida, sino el querer, el pretender o el ideal de una vida. Entonces nuestra vida se va vacía porque vemos fotos de alguien que también tiene su vida vacía y perdemos el contacto. Entonces cuando estamos en sociedad ya no sabemos ni charlar, ya no sabemos qué hacer. Entonces, imagínense qué complicado, ¿no? Más que todo, quizás también, licenciada, el hecho de que el mundo moderno te ha atrapado de una forma en la que ya no logras ver esos temas importantes, porque los has dejado como de un lado o no hablamos de eso a diario. Nosotros aquí, usted nos visita y tomamos el tema, pero quienes en su casa están pensando, esas mamás quizás están pensando en lo de las notas, en quizás que hagan bien esto o lo otro, pero no en lo que saludan, en cómo se sientan, si están en un lugar público, en que las mujeres siempre tienen que ir adelante. O sea, no son cosas que ya no las rescatamos porque el mundo nos ha hecho como, ya no nos vemos como algo tan más rápido, yo lo hago. Como esto me recuerda como a las relaciones de pareja. Antes, bueno, era bien normal que el caballero le abriera la puerta a la señora o a la señorita cuando se va a subir al carro, o no bajarse hasta que él llegara a abrirnos la puerta del carro. Oye, entre más rápido nos bajemos, o bájate, apúrate, porque aquí voy a ir a parquear. Entonces uno, porque me está pitando el de atrás, exacto, porque no hay o la silla del restaurante. Y por las ejemplo, mujeres también nos terminamos acostumbrando. Normalmente lo hace la persona que trabaja en el restaurante, el mesero, por atención del restaurante, pero quien debería de ser nuestra pareja. Pero al final aquí no sabemos qué es primero, es el huevo o la gallina. Nosotros como mujeres, hablando siempre de pareja, lo hemos permitido, o hay mujeres que les guste que los traten como hombres, y a mí no, eso del machismo y feminismo, a mí no me estés atendiendo como si yo fuera un inútil, cuando deberían de ser hasta gestos como de respeto, de atención, de amor, etcétera. Mire, lo que pasa es que también es una cuestión de percepciones. E insisto,
¿Qué pasa con las parejas jóvenes? Como nunca vieron una atención, un decoro, porque Alba mencionaba algo bien interesante, pues que no da tiempo de hacer una cosa, de mostrarle, claro que da tiempo, tal vez no de decirle directamente, porque antes nos lo decían y nos insistían. ¿Cuántos de los televidentes pueden tener en sus memorias que la mamá le decía antes de llegar a un lugar, salude hijo, salude? Iban todo el camino, salude, 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 y uno decía, no puede ser, pero saludaba. Pero ahora podemos hacerlo por la vía del modelo. Pero ¿qué sucede? Como bien Vero decía, el tiempo. Esa es otra de las razones por las cuales los modales están en vías de extinción, porque vivimos en un momento tan acelerado, tan ocupado. ¿A qué hora sale Jennifer de su casa? O sea, cuando yo enciendo las noticias y la veo a ella tan linda, tan arreglada, digo, Cristo resucitado, ¿a qué hora se tuvo que levantar para estar linda? Entonces, imagínense un trabajo así, pero cuando ya tiene esos pequeños momentos de estar en su casa, ahí es donde es la conducta modelada. Exacto. Tenemos una llamada, licenciada, nos van a comentar por acá. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. De acuerdo, gracias. Sí, deseo opinar sobre el tema que se está mencionando en este momento, que la pérdida de valores se da por, y me sabrán disculpar la redundancia, la obligación que tienen los padres de que se han desobligado, como reitero nuevamente el perdón, de educar a los hijos desde casa con el buen ejemplo. Y la licenciada presente en el programa me sabrá entender que hay un elemento básico, elemental, inherente a todo humano. Imitar, pero ¿imitar qué? Lo bueno, desgraciadamente, en el mundo acelerado, tecnológico, solo se está imitando, señores, en gran medida, desgraciadamente, lo malo. Enséñenme apenas una ínfima milésima de lo bueno que se les está enseñando a los hijos. Ojo, ejemplo, ahora ve usted en lugares públicos jóvenes subiendo los pies de los zapatos delante del grupo de gente, les da lo mismo porque lo han visto en los programas de la tele, de las películas de Netflix, se dejan impresionar por banalidades. Y eso nos mete ahora en consecuencia en caos de roces, donde se vive, donde se estudia, donde se trabaja, donde se transporte, donde usted conviva en el día a día, a cada rato. Por eso hay que infundir ante todo en casa la razón de vivir los principios de buena educación desde la casa, no de dejarlo pensando que porque se le ha inscrito en un buen colegio, muy caro, muy exclusivo, o el instituto muy nacional que sea, la educación no es privilegio de nadie. Antes la gente muy humilde nos da lecciones de vida, incluso aún en los tiempos actuales, con estos medios de comunicación masivos vemos ejemplos aún de nobleza desde los animales sin tener sus 5 sentidos, no digamos nosotros que contamos con ellos. Así que, señores, eso es lo que es nuestra obligación, presentar a toda nuestra sociedad para entendernos. Gracias. Muchísimas gracias. A usted, Carlos, por la llamada. Gracias. Muchas gracias por su comentario Tiene también toda y la participar. razón, Sí. así es. Imagínense las conductas modeladas. Él mencionó varias conductas que nosotros vemos intemperantes, groseras, subir los pies, desplayarse en algún lugar cuando la gente llega de visita. ¿Pero por qué? Porque vivimos aceleradamente. Y hay otra situación bien importante, que cuando los hijos entran en una etapa de rechazo hacia los padres, que es la adolescencia, y yo ya se los he dicho en otra oportunidad, prepárense psicológicamente, madres, padres, porque hay un momento en el que ese hijo amado que le ve como un ídolo, después lo va a ver como su enemigo. Pero es nuestro deber, aún porque nuestro deber es educarle por amor, no permitirle que se desvíe por un malentendido amor. Entonces no les reclamamos. Querer llevar la fiesta en paz, Exacto, muy permisivos. Exacto, entonces no les invitamos a la higiene, no les corregimos una grosería. Y después, fíjese que la gente sí nos va a criticar por lo que los hijos están haciendo fuera. Entonces uno cuando llega a los trabajos, el problema es que le han permitido tanto que cuando llega al trabajo, entonces le van a exigir o va a tener problemas por no poder usar un baño, por no saludar, por no dar correctamente la mano, por sentarse inapropiadamente, por estornudar, por bostezar de manera inapropiada, hasta para una entrevista de trabajo, por tutear, aun cuando se trate de ejemplo, por mensajear inapropiadamente. Entonces es bien complicado porque al final quienes sufren
son los hijos y después la sociedad. Por eso tenemos una sociedad en completo deterioro y nos ven a nosotros hasta como libros antiguos, ¿verdad? Libros antiguos, porque imagínense en las universidades, en los colegios, en los trabajos, ¿cuál es la queja? La diferencia. Puede que no tengamos los mismos criterios familiares, pero la buena educación basada en normas de etiqueta, decoro y cortesía es la que lima las asperezas. Cuando usted llega a un lugar y ve una cartera en el lugar de una persona, cuando antes las personas corrían a cederle el lugar a quien necesitaba más estar sentado que el que estaba sentado. Ya no se trataba de quién llegó primero, sino si una persona necesita estar sentado porque está en estado de gravidez, en estado de embarazo, porque se sintió mal, porque es una persona mayor. Pero vemos a la gente con carteras y si me dice la quito, si no me hago el disimulado. Eso de que hasta la necesidad es otra razón. No, vamos a agregarle razones. Está apartado cuando no debería de estar apartado. Y tal vez sí está apartado, este y aquella. Entonces, es complicado. Ruth desde Sonsonate nos está escribiendo y vamos a leer su comentario también que dice en redes sociales. Veamos. Ruth, nos está llamando. Hola Ruth, bienvenida. Buenos días. Programa. Gracias. Solo quería contarles una anécdota. Sí, yo que sea cortita, Ruth. 58 años. Ajá. Fíjate que nosotros éramos bastantes hermanos en la casa y nosotros todos los días mi papá nos mandaba tempranito a que le fuéramos a dar buenos días a mi abuelita, fíjese. Bueno, en la mañana, mediodía y en la noche. Y teníamos un hermano que era tartajo. Pues él por todo el camino iba repitiendo porque para que no se le olvidara. Entonces nosotros crecimos con eso, que nosotros a todo el mundo saludamos. Hasta la fecha somos viejos y a todo el mundo saludamos. Y a mí me da risa. A usted, muchas gracias. Sí, se ve que tiene tenía hermanos, ya tiene 58 años y dice que la mandaban los papás todos los días a darle los buenos días a sus abuelitos también al mediodía y en la noche, en la tarde. Y en la noche, y hasta el día de hoy dice, ellos son así. Ellos son, pero imagínense lo que cuenta Ruth, eso es lo que pasaba antes, cuando el papá se iba, todos los hijos y la mamá a decirle adiós, a darle un beso y un abrazo. Cuando la mamá y el papá regresaban, corrían de donde estuvieran a darle un abrazo. Pero a veces, exacto, pero ahora llegan los papás y dicen, ¿y los niños? Porque están esperando, por Dios, se han cambiado los papeles, pero los modelos son mucho más fuertes. Gracias por sus comentarios y las llamadas, licenciada, y es que lo que usted dice, la rigidez de los padres es lo que te marca en realidad. No digo rigidez de algo malo, sino para lo bien, porque creo que mi mami quizás en algún momento era como un poco dura para que uno aprendiera las cosas, pero son cosas que te quedan como ya. Yo todavía a veces voy a mi casa y está mi papá y yo paso, a veces yo me levanté, voy al baño toda dormitada. Disculpe, hija, que no la escuché, y disculpe que no la saludé, pero soy yo la que pasé de largo y le dijo, papi, buenos días. Pero, o sea, incluso hasta la mañana y hasta hoy, que ya estoy grande y que amanezco ahí, y él siempre me van a corregir, pues, o sea, si ven que yo lo he saludado y lo hacen también con mis sobrinos. Fíjese que a mí me parece... Se levantan como que son animalitos, dice mi mamá. A mí me parece más, es que hasta las mascotas se acercan a saludarlo a uno. A mí me parece ahí a la que más que dureza, es firmeza. Sí. Entonces es amor con firmeza. Entonces yo le invito a que usted considere que sus papás en ese momento no le gusta a nadie que lo corrijan, pero vaya que le ayuda, vaya que le sirve. Entonces cuando los hijos a uno le dicen que haga algo, uno tiene que explicarles. Cuando ellos han hecho algo uno tiene que explicarles, pero el ejemplo es mucho más fuerte. Pero ¿qué tenemos que hacer? No olvidar que las vidas de esos niños, el futuro cuando ya no estemos, depende del buen ejemplo que se le da en educación. Y es enorme la lista de experiencias y de situaciones en las que recuperar los modales basados en el respeto es fundamental, porque ciertamente el saludo o el respeto a la hora hábil ha sido perdido, por ejemplo. Alguien me contaba hace poco de una persona que vive en el extranjero que porque ya estaba en su hora hábil en los trabajos, esos trabajos que tienen personas de otros países, cuando ya estaba en su escritorio comenzaba a escribirles y a la hora que pasa no me envían nada, que les escribían el 24 de diciembre a las 8 o 9 de la noche o el 1 de enero. ¿Verdad? Por favor, para mañana, que es el día que vamos a regresar, quiero esto y aquello. Entonces a mí me parece que hemos pasado los límites, ¿verdad? Que hemos sobrepasado por la ansiedad del trabajo, por la rapidez,
por la inseguridad del país, por sobrecompensar por culpa, y nuestras futuras generaciones lo van a hacer por puro desconocimiento, porque es una barbaridad. Es que es increíble, a mí me encanta porque este tema alguien me lo pidió y me decía, ¿y puede por favor después hablar de esto? Porque parece mentira que uno dice, no, ya nadie lo nota. Dicen aquellos que no han descubierto el arte o el beneficio de sentirse bien recibidos en todas partes, porque una persona bien educada dice que conducirse con propiedad, hablar lo correcto, y no me refiero a palabras fuera o rebuscadas, fuera del contexto. Conducirse con respeto, alguien hablaba de la gente humilde, hablar con respeto, conducirse con propiedad, ser cálido, ser afectuoso, ser respetuoso, mantener las distancias, siempre le va a abrir puertas. La buena educación no le abre puertas relativamente en ámbitos laborales, pero se las puede cerrar. Sí, pero en el ámbito social nos abre puertas, nos mantiene abiertas esas puertas. Entonces, yo siempre le digo a veces a los profesionales que buscan algún consejo en mí, la etiqueta y los buenos modales no le abren puertas, le va a abrir puertas su currículum, la expectativa de rendimiento, pero lo pueden despedir por comportamiento. Y es ese comportamiento, esa conducta de no podernos llevar con hombres o con mujeres, como bien decía usted, el tema de las mujeres, es un tema de percepción también, ¿verdad? O de una malentendido feminismo o igualdad. La igualdad no es comportarme igual que un hombre si yo soy una mujer. La igualdad es tener las mismas oportunidades en el total respeto de mis diferencias, porque ustedes usan tacones. Claro que requieren que alguien les dé la mano. Claro que una mujer en estado de gravidez necesita que le abran la puerta, que le cedan el lugar. Una persona, un adulto mayor también requiere. Entonces, ser mujer en tiempos modernos no significa ser hombruno. Significa que tenemos diferencias. Y esto significa que hombres y mujeres, igual las mujeres, si vamos en un centro comercial, yo puedo detenerle la puerta a un hombre para que no le den la cara, aún siendo mujer, porque es cortesía. No debemos malentender las conductas femeninas con exageración, ni las conductas de igualdad con exageración. Entonces yo creo que la amabilidad que se puede tener con alguien, ser amable. Así es. Licenciada, muchísimas gracias. Siempre un gusto platicar con usted estas pláticas, estos temas tan interesantes que nosotros sí tenemos ahí en el renglón pendientes, y sobre todo porque nuestro público también lo pide. Y ya lo pudimos ver y comprobar con y que no queremos que se pierdan. Así es. Ya hablaremos de otros temas similares. Gracias. Hasta la próxima, licenciada. Bueno, para servirles.